Nuestra historia de hoy es una historia muy oscura. Es una historia que mezcla política, militares, investigación, científicos, médicos, torturas, enfermedades terribles, pestilencias. Es algo que durante mucho tiempo se mantuvo oculto, en todo caso silenciado. Es algo extremadamente vergonzoso, no solo para el imperio japonés, sino para todo el mundo. Porque durante un cierto periodo de tiempo, en ese estado títere llamado Manchukuo, del que ya hablamos al contar la historia del emperador Puyi, en ese territorio, en el norte de China, en la antigua Manchuria, había un secreto inconfesable, un secreto bien guardado, un secreto que, según las intenciones de los japoneses, no debía cruzar esas fronteras, un secreto terrible. Allí en Manchuria había laboratorios de investigación, no para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, sino para crear armas de destrucción masiva, tan espantosas que causaban horror. Es una historia compleja, es una historia que durante mucho tiempo no se contó y que hoy les presentamos. Esta es la historia de la Unidad 731 y de su comandante, el teniente general Shiroishi, una historia que pone la piel de gallina. Si hoy se encuentran en Manchuria o en Corea, hay un número que no pueden mencionar bajo ninguna circunstancia. Ese número es 731 o 731. Es un número que hace referencia a una unidad del ejército japonés. Estuvo involucrada desde finales de los años 30 hasta finales de 1945 en investigaciones prohibidas. La Unidad 731 era simplemente un laboratorio secreto de investigación y desarrollo de armas biológicas, bacteriológicas y químicas, responsable de algunos de los crímenes de guerra más atroces y sistemáticos de toda la historia contemporánea. Es una historia de dolor porque involucra experimentos realizados en sujetos de prueba que no eran animales, eran seres humanos, vivos, reducidos a ser menos que esclavos y utilizados de las formas más viles para estudiar las enfermedades. La historia de la Unidad 731 comienza a principios de los años 30. En 1931, Japón invade Manchuria, crea Manchukuo, un estado títere, pone a su cabeza, como ya vimos en otro video que pueden encontrar en el canal, a Puyi, a Shinjoro Puyi, el último emperador de la dinastía Manchú. Pero Manchukuo no es un estado libre, Manchukuo no es un estado independiente, Manchukuo no es otra cosa que una marioneta en manos de Tokio. Y Tokio decide que Manchukuo debe ser, además de la plataforma de lanzamiento hacia conquistas adicionales, empezando por la conquista de la China continental, Manchukuo también debe ser un enorme laboratorio, un laboratorio social. Un laboratorio de investigación para armas prohibidas. La Convención de Ginebra ya las había prohibido, recordando lo que había sucedido durante la Gran Guerra. Todas las armas bacteriológicas y químicas, todos los estados firmantes de la Convención se habían comprometido. No solo a no utilizar más ese tipo de armas, sino también a no realizar investigaciones ni producirlas. Eso, en teoría. Sabemos muy bien que incluso después de la firma de la Convención de Ginebra, muchos estados, algunos de ellos involucrados en la Segunda Guerra Mundial, continuaron realizando investigaciones y produciéndolas. Italia, por ejemplo, continuó acumulando hiperita y gases mostaza utilizados durante la campaña de Etiopía, de 1935 a 1936. Estados Unidos, así como también Gran Bretaña, continuaron investigando sobre la hiperita, el gas mostaza, el fosgeno y otros elementos tóxicos. Y lo han seguido haciendo, especialmente Estados Unidos, hasta nuestros días, desarrollando armas terribles como el gas VX. Lo mismo hizo la Unión Soviética. Así, posteriormente, a partir de los años 60, también los países del tercer mundo. ¿Y Japón? Japón, como decíamos, en los años 30, decide dar carta blanca a un médico, científico, investigador, que ya formaba parte del ejército. Su nombre era Shiroishi, graduado en 1920, inmediatamente admitido en el regimiento de la Guardia Imperial, con el título de cirujano. Y desde el 1 de agosto de 1922, enviado a realizar nuevas investigaciones dentro del primer hospital militar de Tokio. Shiroishi se había convertido en un eminente bacteriólogo, un experto en la materia. Había sido enviado a algunas regiones como Shikoku para estudiar enfermedades epidemiológicas y a veces incluso encontraba curas. Una persona instruida, una persona brillante, una persona muy inteligente, Shiroishi había entendido, por ejemplo, que el uso de las tuberías de agua también podía aprovecharse para difundir agentes patógenos. Aunque había hecho el juramento hipocrático, como todos los demás médicos del mundo, Shiroishi estaba dispuesto, por una interpretación errónea de lo que era el deber de cada súbdito japonés hacia el emperador,
a romper ese juramento, a actuar de manera opuesta, no para proteger la vida, sino para acabar con ella. A este respecto, en un discurso pronunciado precisamente en Manchuria, frente a sus oficiales, Shiroishi dijo: "Nuestra misión divina, como médicos, es desafiar todas las variedades de microorganismos que causan enfermedades, bloquear todas las vías por las que estas enfermedades entran al cuerpo humano, aniquilar todas las partículas extrañas que residen en nuestros cuerpos, definir el tratamiento más rápido y reforzarlo". El trabajo de investigación en el que estamos a punto de embarcarnos es completamente opuesto a estos principios y podría incluso atormentarnos como médicos, pero debemos hacerlo. Era hijo de una época, la del periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, en la que Japón, el Japón imperial, estaba girando hacia el totalitarismo y el imperialismo al estilo europeo. Japón también reclamaba un espacio vital, colonias para explotar, territorios de los cuales obtener recursos naturales y también mano de obra. Todo lo que Japón necesitaba para convertirse en una gran potencia mundial. En ese periodo tumultuoso, que también incluye intentos de golpe de Estado, siempre para glorificar al emperador y nunca para derrocarlo, la mentalidad japonesa se forja de manera férrea, casi llevando al extremo la máxima de Maquiavelo. El fin siempre justifica cualquier medio, incluso el exterminio, y así es como nace la Unidad 731, que se establece formalmente en 1936. Aunque esa fecha solo marca la llegada a Manchuria de las primeras unidades de investigación médica, donde comienzan las verdaderas operaciones de investigación. En 1938, en un complejo que hoy ya no existe, llamado Pingfang, un suburbio de la gran ciudad de Harbin, en Manchuria. Este enorme complejo era un engaño. Cualquiera que pidiera información habría recibido una respuesta. Que en Pingfang existía el Departamento de Purificación de Aguas y Prevención de Epidemias, un nombre muy astuto, ideado por el mismo Shiroishi, y que más que purificar el agua, en Pingfang se hacía algo completamente diferente. Sí, era una estructura militar bajo el control del ejército de Kwantung, pero en realidad Pingfang no era más que una enorme fábrica de la muerte. Dentro de esta instalación se realizaban varios tipos de experimentos, algunos en laboratorio, otros con conejillos de indias humanos. Los japoneses habían acuñado una palabra especial para estos sujetos de prueba, maruta. Es una palabra japonesa que significa maleza, pedazos de madera, algo inútil. Los prisioneros, seres humanos, inicialmente chinos, luego mongoles, rusos y después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, también prisioneros británicos y australianos. Eran tratados no como seres humanos, sino como simples conejillos de indias, víctimas de algo que no podían entender. En Pingfang, la ciencia médica se transformó en un sistema industrial de exterminio e investigación. Imaginen a Joseph Mengele en Auschwitz, su enfermería, su mesa de operaciones. Repítanlo al menos 100 veces con fondos prácticamente ilimitados, con instalaciones que no son solo una simple mesa de operaciones, ni una simple sala de enfermería. Imaginen un enorme hospital en el que se hacen experimentos con seres humanos vivos. Eso era Pingfang. Esta era la Unidad 731, dentro de la cual no trabajaban sádicos torturadores como podían ser Oskar Dirlewanger u otros miembros de las SS. En realidad, eran algunos de los elementos más brillantes de las universidades japonesas. Médicos, biólogos, personas que habían estudiado instruidas y que estaban convencidas de trabajar por el bienestar de Japón y de su emperador. Pero, ¿qué se hacía en Pingfang? Piensen solo en esto. Los métodos que se utilizaban eran de una brutalidad sistemática y calculada, destinados a estudiar los efectos de las enfermedades y a desarrollar métodos para difundirlas de manera rápida y eficaz. Por ejemplo, en lo que respecta a las enfermedades que se iban a inocular, se utilizaban precisamente a los prisioneros, a quienes se les inyectaban intencionalmente agentes patógenos letales. La peste bubónica, el cólera, el tifus, el ántrax, incluso la disentería. Una vez infectados, los prisioneros eran monitoreados, obviamente no eran tratados. Simplemente se observaba cuánto tiempo tardaba su organismo en llegar a una completa descomposición, la progresión de la enfermedad, el deterioro de los órganos internos y finalmente la muerte. Ya esto es bastante escalofriante, pero no se detenían ahí. En una zona de Pingfang, dentro de esa instalación, se practicaba la vivisección. Sí, escucharon bien, la disección de un organismo vivo, no ratones, cobayas o otros animales de laboratorio.
no seres humanos. Sin anestesia, aún conscientes, eran masacrados para examinar el funcionamiento de los órganos internos, a veces incluso para provocar infecciones. Observando con curiosidad, pero también con un toque de sadismo, el sufrimiento de estos pobres seres humanos, estos Marutá. Ahí también se realizaban pruebas de congelamiento o deshidratación para estudiar los efectos y desarrollar tratamientos eficaces. Para los soldados japoneses estacionados en Manchuria, pero también para los que combatían en otras partes, en China o en el Pacífico. Los prisioneros eran expuestos a temperaturas extremas. Sus brazos y piernas congelados luego eran descongelados con métodos brutales para estudiar los efectos de la gangrena, la descomposición de los tejidos. Pero además del laboratorio, de la vivisección, de la inoculación de enfermedades, también estaba el estudio de las armas biológicas, que eran desarrolladas y luego probadas. Bombas de peste, bombas aéreas cargadas con pulgas infectadas, eran lanzadas sobre ciudades chinas durante el intento de conquista de China continental. Bombas que causaban epidemias y la muerte de decenas, cientos, miles de civiles, como si no fuera nada, como si fuera algo normal. En Pingfang se hacía todo esto, pero no solo eso, se privaba de comida a los prisioneros, se les privaba de agua, también se probaban allí cámaras de gas, no usando obviamente el Ciclón B, sino usando monóxido de carbono. Se comprobaba cuánto podía resistir un ser humano a las ondas de choque de las explosiones. O se estudiaba la inoculación de la sífilis, la gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual para estudiar su desarrollo. Todo siempre solo en seres humanos vivos, en cobayas humanas, en un Marutá. Todo esto ocurre entre 1938 y 1945, porque Manchuria no se ve afectada por la Segunda Guerra Mundial. Hasta agosto del 45, Manchuria es una isla tranquila, intocable. Ningún bombardeo por parte de los aliados, ningún proyecto ni siquiera de desembarco anfibio para intentar liberar el territorio. El ejército de Kwantung pasa las semanas, los meses, entrenando tranquilamente. La vida es monótona y en Pingfang se sigue muriendo, pero en agosto de 1945 todo cambia. Hiroshima, Nagasaki y las bombas atómicas. La Unión Soviética, que ya ha saldado cuentas en el oeste con la Alemania nazi, rompe el pacto de no agresión y ataca Manchuria. El ejército de Kwantung, que se desmorona como nieve al sol en apenas 72 horas, a Isingyorō Pui, que se ve obligado a huir y es arrestado por los soviéticos. Los japoneses tienen que hacer desaparecer todo. A la unidad 731 llegan órdenes precisas: destruir todas las pruebas de lo que se ha contado. Pingfang es demolida con dinamita. No debe quedar rastro, igual que hacen los nazis en retirada. Primero en Sobibor, luego en Chelmno, en Treblinka, en Belzec. También en Manchuria los japoneses intentan borrar lo que ha sucedido. Los laboratorios son destruidos. Los últimos marutas son asesinados en masa a tiros y con ráfagas de ametralladora. No debe quedar rastro, pero en realidad el rastro permanece, porque en los archivos del Ministerio de Guerra japonés están los informes. Los informes de Shiroishi y de sus oficiales sobre lo que se había hecho, sobre los resultados. Shiroishi ya había regresado junto con sus colaboradores cuando aparecieron las primeras señales de la invasión soviética. Se subió a un avión militar. Mientras tanto, su familia había llegado a Busan, en Corea, en tren, y desde allí había tomado un barco para regresar a casa. Shiroishi incluso llegó a fingir su propia muerte, con todo y funeral, el 10 de noviembre de 1945. Todo para intentar que los estadounidenses se olvidaran de él, como si nunca hubiera existido, o como si realmente estuviera muerto. Pero no lo suficiente como para convencer a los estadounidenses, quienes habían encontrado en los archivos del Ministerio de Guerra las pruebas de las monstruosidades de la Unidad 731, y lo estaban buscando. A principios de 1946, Shiroishi es reconocido por un equipo de investigadores estadounidenses. Es arrestado. Lo ponen bajo arresto domiciliario en su casa. Es interrogado una y otra vez por un oficial llamado Arvo Thompson. Shiroishi asume toda la responsabilidad de sus acciones, pero minimiza los hechos. Dice que al final de cuentas, sus investigaciones no eran más que investigaciones de interés médico y que utilizaban animales de laboratorio, incluso de pequeño tamaño, pero no seres humanos. Shiroishi lo niega todo. Niega las torturas, niega las partes más brutales de lo que ocurría en Pingfang.
En el informe del 31 de mayo de 1946, Thompson es extremadamente detallado. Sin embargo, todavía falta algo en su relato. Ishii es interrogado una y otra vez, incluso por científicos estadounidenses, para poder entender realmente qué fue lo que sucedió. Sin embargo, Shiroishi logra salir impune, porque mientras en Nuremberg se llevan a cabo varios juicios contra los jerarcas, las SS, los campos de concentración, los Einsatzgruppen, incluso los médicos, Shiroishi y su equipo de la unidad 731 obtienen impunidad. ¿Por qué? Porque por un lado se dice que sus acciones no tienen pruebas suficientes. Claro, las víctimas ya no están, todas han desaparecido. Las pruebas, las materiales, las tangibles ya no se encuentran. Pinkfong fue arrasado. Y el diálogo con los soviéticos no es sencillo. En el juicio de Tokio, Shiroishi sale limpio como la nieve. Y no solo eso. Se le otorga una pensión relacionada con su rango de teniente general del ejército japonés. Se le garantiza la posibilidad de no ser molestado nunca más. Más tarde se descubrirá el motivo. Sus investigaciones, especialmente sobre armas biológicas, fueron adquiridas por el ejército de los Estados Unidos y trasladadas a Fort Detrick, en Maryland, dentro del Centro de Investigación del Ejército de los Estados Unidos para armas bacteriológicas y químicas. Todo el material que los estadounidenses lograron obtener, fruto de años y años de masacres de inocentes, fue utilizado al final por los mismos estadounidenses para empezar de nuevo y crear nuevas armas terribles. Y como recompensa, Shiroishi siguió siendo un hombre libre hasta 1959, cuando, aquejado de cáncer de laringe, murió. Murió dejando atrás el recuerdo de ese número prohibido, 731, un número que aún hoy genera horror y repulsión en Corea y en Manchuria, un número conectado a ese lugar, Pinkfong, un lugar que ya no existe, un número relacionado con ese término, Maruta. Miles de seres humanos usados simplemente como conejillos de indias. Es curioso que en su lecho de muerte, el 9 de octubre de 1959 en un hospital de Shinjuku, Shiroishi pidiera que un sacerdote católico estuviera a su lado, solicitando ser bautizado como católico romano y tomando el nombre de José. Quizás en un intento extremo de pedir indulgencia por los crímenes cometidos. Pero, ¿cómo se puede olvidar? ¿Cómo no querer entender más? ¿Cómo se puede minimizar lo que sucedió en Manchuria, en Darwin, en Pinkfong, dentro de las instalaciones de la Unidad 731? ¿Cómo se puede pensar en Shiroishi y sus colaboradores como simples médicos, como simples científicos y no como torturadores, como personas carentes de toda humanidad, que en nombre de un concepto muy distorsionado de lealtad al emperador, decidieron renunciar tanto a su humanidad como a ese juramento hipocrático que habían firmado? Es difícil, pero esta no es la trama de una película de terror. No es una novela de ciencia ficción. Esto, lamentablemente, es historia. Y si en los años, en las décadas siguientes, las grandes potencias de los Estados Unidos de América por un lado y la Unión Soviética por el otro pudieron desarrollar armas de destrucción masiva, no solo nucleares, sino también químicas y bacteriológicas. Es gracias también a Shiroishi y a la Unidad 731, un nombre que aún hoy provoca horror en esa parte del mundo. Y las razones, creo que después de este video, ustedes también podrán intuirlas aquí.